Hoy en 678. Confirmado. Cristina es zurda. Buen día, amigos. El gusto de saludarlos. Transcurre en Santiago de Cuba el emocionante acto de recordación del asalto al cuartel Moncada. Aquello que marcó una frustración militar en el comienzo de lo que luego sería la Revolución Cubana. Muy bien. Con las dos patas. Con ese golpe de suerte y con la pelota que nunca se mancha, estamos hoy aquí felices de poder compartir El aumento del salario mínimo y la devolución de ganancias. Clarín, experto en transformar una buena noticia en mala. Antes, el gobierno malo te sacaba un montón. Va a haber muchísima gente que va a pagar el impuesto a las ganancias y esto va a hacer que mucha gente pierda parte de ese medio aguinaldo. Se calcula que ya, como está el sistema actualmente, el aguinaldo se pierde. El aguinaldo se pierde. Ahora, el gobierno malo te devuelve muy poco. Está excluido el pago del medio aguinaldo del impuesto. Ahora, hay que calcular que más o menos un trabajador soltero que gana unos 10.000 pesos recibiría o tendría que recibir de las empresas entre unos 500 y unos 700 pesos, lo cual implica que es más o menos la salida, financia una salida del fin de semana. El aguinaldo se pierde, financia una salida del fin de semana. ¿Qué les pasa a los rejuntados? Pasa que yo diría que es el típico demagogo, que es el que dice exactamente lo que la gente quiere escuchar, no el que propone y discute. Es importante hablar con todo el mundo, tratar de comunicarse de la mejor manera. Te hace que uno prefiera evitar, digamos, la discusión política y contar lo que uno sueña, lo que uno quiere. Te hace que uno prefiera evitar, digamos, la discusión política y contar lo que uno sueña, lo que uno quiere. No el que propone y discute. Massa dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. Yo diría el discurso del demagogo. Narváez es una cosa increíble la capacidad de mentir y pero es bueno el aire, ¿eh? De falta de conocimiento, porque sos dueño del canal. No, ¿qué dueño del canal? Chupo huevo. O sea, no Si importa te chupo huevo, no, ya te conseguiste un 10% de aumento. Las internas en Boca provocaron 2 muertes. El accionar de la Metropolitana. Alguien se podrá preguntar, ¿por qué todas las imágenes que nosotros tenemos son de la facción disidente, de este lado? Ahí va la explicación. El operativo policial estaba hecho sobre este lado, ¿por qué? Porque en este sector es donde está el primer retén para ingresar a la cancha. Del otro lado, a 2 cuadras, que es en Riestra, donde está la facción oficial, hay un domo. ¿Qué es un domo? Un domo son esas cámaras que ustedes ven en la calle, sí, que toman todas las imágenes. De ese domo se pueden sacar imágenes con la misma claridad que esto. Ese domo lo maneja la Policía Metropolitana. ¿A que no saben casualmente qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Ese domo, no, estaba prendido, pero no pusieron a ningún oficial de la Metropolitana a usarlo, porque claro, si faltaban 4 horas para el partido, lo ponemos media hora antes, con lo cual el domo gira en automático y todo lo que se ve en esa cámara, por eso no traje esas imágenes porque no tienen ningún sentido, todo lo que se ve es, vemos piso, vemos gente corriendo a 50 metros, pero nunca vemos acercamiento de zoom, nunca vemos ninguna cara, no podemos identificar a nadie. El adiós a León Ferrari. Las ilustraciones del nunca más, dado que el proceso era cristiano, ¿no? La idea era vincular los crímenes de la religión con los crímenes de los religiosos. ¿Con qué imagen de tu obra te gustaría cerrar esta entrevista? La imagen puede ser o el avión con el Cristo. Clarín se mostraba preocupado porque la gente no iba a conseguir el pan a 10 pesos y encima mentía con el horario. Solo se podría llegar a conseguir hasta las 10 de la mañana o hasta agotar stock. ¿Una oferta con horario, dice usted? Y una cosa por el estilo, rarísimo. Muy esto. muy insólito porque, por ejemplo, a ver, uno llega a la panadería a las 9:58, hay una cola. Sí. Yo llegué y 58. Claro. Bueno, claro. ¿Me venderán 10 y 5? Parece que hay una oferta no apto para remolones, ¿es así? ¿Es hasta las 10? No es hasta las 10, es hasta agotar esto. Y ahora, según ellos mismos, la gente prefiere un pan más caro. En Clarín, el pan de 10 pesos no consigue compradores.
El pan a 10 pesos se sigue produciendo, pero no tiene un público adicto. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de fantásticas noticias. 1. Apoyos a la Argentina. Buitres, Francia respalda a Argentina. El gobierno de Hollande presentó un documento de apoyo a la posición argentina de no pago a los fondos buitres. La causa se encuentra en la Corte de Apelaciones de Nueva York. 2. Los indicadores de la CEPAL, que depende de la ONU. En ámbito.com, CEPAL mantiene en 3,5% la estimación de crecimiento de Argentina. Los países de América Latina y el Caribe crecerán en su conjunto un 3%. 3. Barsky avispado ante las maniobras de Clarín. Clarín evidentemente tuvo un mal día ayer, Mr. Tapa. No logró discriminar qué era lo importante, lo que realmente era noticia y qué tenía que ver con la defensa de los intereses del grupo en esta guerra mediática, quiero decirte. Un piquete paralizó 3 horas el nuevo servicio de Metrobús. No, maestro, paralizó el tránsito. Entre otras cosas, el servicio del Metrobús. No solo paralizó el Metrobús, maestro. Tuvo un mal día usted. Le mando un abrazo, contenedor, lleno de amor. Ojalá que hoy tenga un día mejor y logre despojarse de esas malas ondas para hacer la portada. Arranca 678. El programa que confronta contra los monstruos hegemónicos. ¡Vamos a celebrar, chicos! 6, 7, 8, tum, tin, tum, tin, tum. 6, 7, 8, tum, tin, tum, tin, tum. 7, 8, giro. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bienvenidos aquí a 678. Vamos a estar un ratito acá en la televisión pública comentando las cosas que vienen pasando en los medios. ¿Cómo está Nora? Muy bien. ¿Cómo está Muy bien. Señor Moca, señor Palma? Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Por este lado lo tengo a Carlos Heller, que es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, y candidato en los mismos términos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar acá, Heller. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y por este lado, por primera vez, estrenando, tenemos a Carlos Urquiaga, que es el intendente de José Cepaz. Buenas noches. Que le fue bastante bien, ¿no? ¿Por cuánto ganaste? 69%. ¿Y el segundo? 6%. ¿Sí? Una pequeña diferencia. ¿Nada más? Nada más. Uy, qué mal le fue. Bueno, qué bien te fue. En un proyecto nacional como el que somos parte, no debería extrañarnos esa diferencia con aquellos que no tienen propuesta, ¿no? Pero bueno, esa fue la realidad. La presidenta, 74%. Mira, bueno, te felicitamos a vos. Muchísimas gracias. La presidenta no la tengo cerca, pero la felicito también. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, se dieron cuenta que acá ustedes tres no se llaman Carlos, nosotros tres sí. Claro. Así que no se hagan lo vivo. Vamos al primer informe. No me había pensado. Vamos al primer informe que nos cuenta qué es de la vida de nuestra oposición. Lo vemos. Las PASO. A los rejuntados, ¿qué les pasó? Diría Tenenbaum. Nos hacemos esta pregunta porque los rejuntes nos vendían que tenían millones de propuestas, pero la realidad es que a 15 días de las primarias todavía no aparece ninguna concreta.
Empecemos por Venegas, aunque la verdad es que la vaguedad de sus argumentos no requieren mayor análisis. Yo le voy a mostrar algo. A ver, ¿qué es eso? Mire Perdón. que tengo acá. Sí. Ah, pero eso lo trajo de Moscú. Esta es la mamushka, ¿sí? Pero la figura es de la señora presidente, ¿sí? Ella es la responsable de todos los males de los argentinos. Ella es la responsable de todos los males de los argentinos. Para mí, esto es Riquelme en Boca. Esto es. Esta es la polenta de Juan Román Riquelme en Boca. Listo, se termina. El dueño. Acá, el que se le ponga adelante, esto es Riquelme. El dueño. ¿Te queda claro, Leto? Es la responsable de la inflación, de la falta de trabajo. Ahí carga Riquelme, esto es. Ahí está. Responsable de la inseguridad, responsable de la inflación. Ahora pasemos a Stolbizer. Así se refería a la campaña que Clarín le hace al macrismo provincial. La lista de Massa es claramente un casting de famosos, lo que se ha hecho, entonces van juntando y creo que es muy notable esto que han hecho de ir a firmar en una escribanía. Es como demostrar que no se creen ni entre ellos las cosas que están diciendo, ¿no? Me parece realmente increíble. Lo inconcebible, les digo la verdad, en el Congreso debe haber 20 mínimo, proyectos para modificar el tema del impuesto a las ganancias o la tributación de la renta financiera. Ninguno fue tapa del Clarín, Ninguno fue tapa del Clarín. Tapa del diario Clarín del domingo 21 de julio. Acá. Impulsará Massa una baja en el impuesto a ganancias. Ninguno fue tapa del Clarín, Ninguno fue tapa del Clarín. Hoy hay, lógicamente, montada una campaña para superinflar a este candidato. Vamos a hablar con Sergio Massa, es el hombre del momento. Le agradezco mucho, Jorge, la posibilidad de contarle a la gente lo que estamos haciendo. Chao, hijo, hasta luego, un abrazo. Sergio Massa, ¿es un hombre apasionado? Por supuesto. Hoy hay, lógicamente, montada una campaña para superinflar a este candidato. Hay que leer claramente las cosas que están pasando. Que un candidato diga que va a presentar un proyecto, que en el Congreso hay 20 presentados exactamente iguales, y eso merezca una tapa. La verdad, no hace falta que yo me sienta nada, ni necesito con que nadie me haga ningún favor, ni ponga los proyectos que yo presento. Aníbal, de visita en lo de Fantino, también se refirió a la protección que recibe Massa y analizó la incorporación de Tundis al plantel de famosos. ¿Cuántos puntos le pondrías en la entrevista que dio Massa acá? Me pareció un espanto la nota, no tiene sustancia, no dicen nada, hablan porque tienen la cámara delante y pareciera ser que son el Pastor Jiménez, que tienen que quedar bien con todo el mundo y que todo anda amor y paz, y nada de eso es verdad, ni las propuestas que están haciendo son verdad, ni las propuestas de leyes que presentan son verdad, ni la firma ante escribano es verdad. Lo mismo que de Narváez es una cosa increíble la capacidad de mentir. ¿Me puede explicar si hubiera tanta desconfianza? ¿Por qué viene Chevron? ¿Cómo te aparece una empresa como Chevron a poner plata si hubiera tanta desconfianza en el país? Es una estafa. ¿Estafa de qué? Del gobierno nacional. Perdóname, yo... No, porque es una estafa, hermano, es una estafa a la confianza de los seguramente argentinos. del otro lado me van a putear mucho. Yo Bueno, festejé no. cuando le sacamos YPF a los españoles. Yo festejé, te juro. Yo también. Cuando echamos a yo Repsol, también. yo festejé. No, yo también. Señor Narváez, la presidenta primerió a toda la oposición, ganó con esta expropiación de YPF. Nosotros vamos a votar en contra, Marcelo. Yo festejé cuando le sacamos YPF a los españoles. Yo festejé, te juro. Yo también. Narváez es una cosa increíble la capacidad de mentir y Pero es bueno el aire, de falta de conocimiento, porque soy el dueño del canal. No, qué dueño del canal, chupo huevo. O sea, no Si importa te si chupo lo digo, huevo, no, pero ya en te serio. conseguiste un 10% de aumento. ¿Cómo si ni pisa por el canal? No. Mirta Ahora, Tundis ¿qué me- no está cerca de no conoce... Mirta Tundis es Clarín. ¿Qué puede saber de esto? Pero La si política no laburaba en entiende TN nada. nomás, ¿qué? No entiende nada. ¿Y qué proponen? Y ya se va a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Las propuestas están, pero de a poco. No entiende nada. Y explícame entonces cómo va tercera delante de un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, por favor. Dame una explicación criteriosa, responsable y seria para que me diga que esa mujer tracciona más que Felipe Solá. ¿Por qué razón? No hay, no le pierdas el tiempo, no hay. No, pará. Pero,
Laburan Clarín, perdón, un momento, un fallo. Gracias, ya está. Labura en TN, que es Grupo Clarín. No, déjamela pasar. Labura en TN, que es Grupo Clarín. Tampoco es que tiene reuniones con La puso Clarín. Mañeto, bueno, lo que le decís lo digo yo. La puso Clarín. Se la puso Clarín y sigue siendo ese juego de ida y vuelta de las tapas y todo. Me animaría a jugarte lo que no tengo, que en su puta vida Mirta Tundis vio cara a cara a Mañeto, a Pagliaro o Aranda. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me querés? ¿Me querés que pone nervioso con eso? No, pero nunca le mandan por teléfono, por intercomunicación. Mañana baladita, señora, bueno. Así ¿O es. vos te crees que el grupo pide permiso y la llaman a cenar a la casa de Mañeto y dice, mire, en nuestro proyecto sería bueno que usted vaya a la lista, Alejandro? ¿Cómo es? ¿Con el intercomunicador? Díganle que mañana firma. ¿De qué? No importa que vaya. El discurso pastoral de Massa ya nos sorprende. Y no estaría pegando mucho, ¿vio? Este recurso es también utilizado por De Narváez. Massa, buenas noches, ¿cómo está? Le voy a contar una anécdota muy menor para la jerarquía o para el prestigio del programa. Muy menor para la jerarquía o para el prestigio del programa. Pero hoy tomando mate en el centro de jubilados, un abuelo me decía lo de los 6 pesos. Me preguntó qué comía en la campaña y le conté que durante el día tomaba mate todo el tiempo porque el mate era como que me daba energía. La semana pasada estuve en Espegacín, en Ezeiza. Sí. Y hablando con vecinos, una señora me dijo Colo, por razones obvias me dicen Colo. Recién le decía a una señora, digo, tenés toda la ropa de invierno colgada. Me dice, no, pero el frío está en los bolsillos. Hoy estuve en Pablo Podestá en 3 de febrero. Paré en una esquina tradicional, fábrica de pasta. Digo, ¿abriste ayer? Domingo. No. ¿Por qué? Y porque los precios no dan. Hoy, a las 7 de la tarde, en Pedro Podestá. Hoy estuve en Pablo Podestá en 3 de febrero. En Pedro Podestá. Me saludaron de un colectivo. Le golpeé la puerta al conductor y me subí al colectivo. Lo saludé, aplaudieron. Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. Hoy tomando mate en el centro de jubilados. Cuando se le pregunta a alguien del masismo por algo más que un mensaje a los Yancar, los muchachos hacen agua. Hasta Beatriz Arlo tuvo que reconocer las flaquezas del macrista. Yo soy de las personas que creen que las sociedades se transforman con la política. Por eso yo estoy muy asustada con los líderes pospolíticos que el peronismo está proporcionando al abanico de elecciones que está proporcionando hoy. Por ejemplo. Por ejemplo, Massa. Que yo diría que es el típico demagogo, que es el que dice exactamente lo que la gente quiere escuchar, no el que propone y discute. Es importante hablar con todo el mundo, tratar de comunicarse de la mejor manera. Te hace que uno prefiera evitar, digamos, la discusión política y contar lo que uno sueña, lo que uno quiere. Te hace que uno prefiera evitar, digamos, la discusión política y contar lo que uno sueña, lo que uno quiere. No el que propone y discute. Para los hijos, para la gente en general, en lugares donde a lo mejor no está tan vulgarizada la discusión política, ¿no? No el que propone y discute con la gente y con los demás políticos, sino el que dice la música que es el hit del momento. Massa dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. Yo diría el discurso del demagogo. Si bien ya ambas partes, Macri y Massa, reconocieron ser una, el primero le exige al segundo que sea más claro todavía con respecto a esta unión. Ayer el de Tigre quiso patear la pelota afuera con este tema, pero los dichos de su socio fueron contundentes. Convocar a vecinalistas, a radicales, gente que viene de distintos sectores, del PRO. Massa, hoy Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, dijo que la gente le pregunta, ¿Massa es o no es de los nuestros? Y consideró que sería bueno que el intendente de Tigre aclarara algunas cosas. Ese es el título de la declaración, Maxi. Estaría bueno que lo lea completo. Vos ya dijiste que si votases en provincia votarías Massa. Bueno, falta mucho, pero lo que creo es que sería bueno que aclare algunas cosas, porque un votante nuestro me aborda, ¿no? El otro día, ayer en el Metrobús. ¿Y qué le decía, Mauricio, qué hago con Massa? Pero eso no es de lo nuestro, me preguntaban, ¿no? Hay mucha gente que duda. Ese es el título de la declaración, Maxi. Estaría bueno que lo lea completo. Yo lo que le quiero decir es, nosotros armamos una fuerza política
que tiene la capacidad de convocar a todos los sectores, sin distinción, sin distinción. Cerremos con un tuit que con tono irónico resume la diferencia que hay entre un proyecto de país y el otro. Tuit de Horacio Torres. Qué raro, a estos chorros les alcanza para pagar deuda, asignación universal por hijo, vacunas, netbooks, agua potable. Los honestos no podían ni liquidar los sueldos. Bueno, a ver, Urquiaga, ya que estamos estrenándolo, estrenemos ya. Bueno, qué difícil y qué particular, ¿no? Para los que estamos en política y lamentablemente tenemos que convivir con ciertos personajes, es algo prácticamente habitual, tristemente habitual se está volviendo últimamente. Pero aquel que tiene que votar, ¿no? Aquel que tiene que elegir, aquel que tiene que pensar, bueno, tengo que afrontar y procuro ver, leer y entender. No sé qué puede entender de todo esto. Realmente un hombre que dice que festejó la estatización de YPF y votó en contra. Votó en contra y lo festejan. O le gusta que le salga mal la cosa o no tiene sentido. Un candidato que nos dice, no quiero discutir de política. Si sale electo va a tener que ir al Congreso, ahí se discute política. No sé qué cuestiones tienen en los planes esta gente. Sí es claro de que la política está perdiendo con ellos lo que recuperó con Néstor, ¿no? La política se está bastardeando y se está haciendo un amontonamiento de gente que quiere ocupar cargos y esto que debe ser un proyecto colectivo, pero no porque nosotros como Proyecto Nacional y Popular tenemos un proyecto colectivo liderado por la Presidenta de la Nación, debe ser un proyecto colectivo para la Argentina. Ya tiene que trascender las cuestiones partidarias y tenemos que entender que tenemos que hacer las cosas bien por la Argentina. Yo la veía a la Presidenta los otros días en Santiago del Estero, una provincia que crece, que está gobernada por un radical y que supo entender las políticas de crecimiento y que buscó lo mejor para su pueblo y no buscó lo mejor para él, porque a lo mejor para él le hubiese convenido diferenciarse de y no parecerse tanto a, pero buscó en favor de su pueblo, en favor de las necesidades. Y yo cuando veo que se amontonan candidatos con intenciones de armar listas y las arman, ¿no? Y veo algún periodista o alguna periodista en medio de una lista y digo, ya se acaban los políticos y hay que sacar a jugar a los periodistas para que integren listas. Y me preocupa, creo que la Argentina no se merece esto. Creo que el esfuerzo hecho por todos los argentinos no merece que la política esté pasando por estas instancias. La falta de respeto para con el ciudadano, el que tiene que elegir, la incoherencia total de decir un día blanco y al otro día negro, pero no se pone ni colorado. Digo, es colorado. Sí, tenés razón. Y a veces sube un colectivo y se le pone la piel de gallina cuando lo aplauden. Sí. Y yo, si tuviese los índices de él, también me pondría la piel de gallina si me aplauden. Pero creo que merecemos más y mejor, ¿no? Creo que debemos apuntar a lograr, no es lo mismo lograr transversalidad que amontonar. No es lo mismo. Tienen que entender que tienen la responsabilidad de tomar decisiones después y que esas decisiones las tienen que tomar en función de un programa, que no es vale cualquier cosa en la Argentina, que eso nos llevó a lo que nos llevó a la Argentina en el año 2001 y que nos tocó la desgracia de vivir lo que vivimos. Y tuvo que venir un hombre en el 2003 para empezar a reivindicar estas cuestiones y una comunidad y una sociedad entera se puso detrás de un proyecto, independientemente de las cuestiones partidarias. Y los porcentajes en las elecciones daban claro que era todo un pueblo que había decidido el camino, ¿no? Sí. Me preocupa un poquito, creo que debemos trabajar por sobre todas las cosas para esclarecer a los nuestros, porque con esto no van a terminar más que confundiendo a la gente, digo, también es un poco la idea, ¿no? Confundamos, que nada se entienda, que todo quede cambiado, tergiversado, pongamos una cara medianamente que vende y bueno, ahora es una campaña de marketing, hay un producto, hay que venderlo, a la comunidad la adormecemos con inconsistencias y bueno, y va, y así están. Heller, ¿no es raro Macri diciendo, bueno, estoy esperando, o sea, si uno, como decía Urquiaga, uno habla de proyectos, de programas, y está esperando que Massa diga sí, y en ese momento ya está todo decidido para votarlo a Massa? Pero Macri, que no es justamente un hábil declarante, no es algo que lo caracterice, ha dicho
algo muy sintomático. Él dijo, con Massa nos pusimos de acuerdo para ponerle límite o terminar con los Kirchner. Es decir, que tiene un programa, no es que no tiene un programa. A Massa le incomoda el tema, porque además se lo vinculan con los Wikileaks y con toda la historieta, entonces se pone incómodo y contesta como contesta, bueno, no es eso, vieron el título. Pero hay un programa. El problema, y además no es cierto que no tengan propuesta. Tienen propuesta, lo que tienen es que no lo pueden decir, porque el país que ellos quieren construir no lo pueden publicitar, porque si lo publicitan la gente se espanta. Entonces las agencias diseñan las campañas y las diseñan a partir de, yo diría, hacer lo contrario de lo que es la política, porque la política es intervenir, convencer, discutir, argumentar. ¿Para qué uno interviene en política? Claro. Para tratar de convencer al otro para ir en una determinada dirección. Esta es la política al revés. Encuesto lo que la gente quiere escuchar y sobre esa base armo el discurso. Es decir, el discurso está armado desde la encuesta y no desde la convicción, y mucho menos desde lo que harían si llegaran a gobernar. Lo que harían si llegaran a gobernar, a muchos solo hay que mirarle el currículum y está lo que hicieron cuando gobernaron. El salariazo. Por eso, algunos con mirar, y otros hay que seguirles las declaraciones, porque hemos escuchado políticos decir que la asignación universal era para el juego y para la droga. Cosa por el estilo, para decir, se les escapa, ¿viste? A veces tienen esa incontinencia verbal que hace que si lo seguís, como hacen ustedes, y por eso aparecen todas esas cuestiones como la de Narváez diciendo yo también festejé, y al rato y le pones a cartón seguido el tipo diciendo no, nosotros votamos en contra. Es tan inconsistente como los que votaron en contra de la reestatización del sistema previsional, pero que políticamente les dicen que no hay que tirarse contra la asignación universal y entonces dicen que están de acuerdo. Ahora, buscar el pasado, buscar la historia, ¿cómo va a estar de acuerdo? ¿Con qué plata se hubiera hecho si no se hubiera primero tomado aquella medida? Entonces, una cosa básica. Yo insisto con que no hay política a la carta. Los políticos a la carta hacen encuesta de lo que la gente dice que está bien y salen a decir, no, esto lo vamos a mantener y no lo vamos a tocar si nosotros ganamos, pero vamos a cambiar lo otro, que es lo que las encuestas le dicen que a la gente le hace ruido. Entonces, no hay política a la carta. Este proyecto político que hoy hay en la Argentina es una integralidad, lo cual no quiere decir que está todo bien, que está todo perfecto, pero el concepto responde a una integralidad. Y no podríamos tener esta política si no hubiéramos primero abandonado las relaciones carnales y la hubiéramos cambiado por un posicionamiento internacional diferente, y si no nos hubiéramos salido del Fondo Monetario, y si no hubiéramos dicho no al ALCA, y si no. Entonces todas las cosas están encadenadas. No se puede decir, estoy de acuerdo con esto, pero la política internacional no la comparto. Sin esta política internacional no se puede hacer la otra política. Y así todo. Entonces, guarda con la oferta, no es un menú. Esto está bien, esto está bien. ¿Sabés qué es eso? Capriles. Capriles, cuando fue a la elección con Chávez, estaba todo en contra. Cuando fue con Maduro, se puso la misma campera, con los colores de la bandera de Venezuela. Armó el comando Simón Bolívar. El comando de campaña se llamaba Simón Bolívar y empezó a decir, las misiones no las vamos a tocar, vamos a cambiar solo lo que está mal, etcétera. Esa experiencia es la que algunos de estos muchachos están utilizando en su campaña ahora acá en la Argentina. Mosca, ¿qué le parece? Sí, yo comparto lo que se está diciendo aquí. A mí me parece que hay un operativo de vaciamiento, una especie de salto cualitativo en el intento de volver a la retórica de los 90, en mala época. En mala época e incluso en mala circunstancia, en el sentido de que estas son elecciones legislativas que son muy importantes porque son las que van a crear o no las condiciones para un exitoso proceso de sucesión política del actual proyecto que está en vigencia. Pero así todo son elecciones legislativas y son elecciones intermedias. Hacer que un personaje de estos
perdure no solo las semanitas que le quedan para las primarias, sino las más semanas que le quedan para las elecciones legislativas, y sobre todo los 2 años que separan estas elecciones de las presidenciales, que es donde se deciden los grandes horizontes del país. La verdad es que viéndolo y viendo ya los primeros apuros y los primeros malos momentos que pasa cualquiera que le pregunta algo inoportuno, lo veo más complejo de lo que lo veía al principio, porque en política pasa algo, y creo que volvemos siempre a un punto, ¿no? Hay buenas políticas de asesores, hay buenas ideas sobre cómo cambiar de rótulo la política opositora, es decir, cambiar de esa cosa todo o nada, nada sirve, a una cosa un poco más madura, un poco más moderada. Pero después están los intérpretes. La política la hacen grandes liderazgos. La Argentina fue gobernada por líderes, algunos de ellos siniestros y otros de ellos nobles e históricos, pero nunca puede gobernar la Argentina, creo yo, o sería un hecho bastante que a mí me sorprendería mucho, un tipo que tiene 4 monosílabos, 4 frases sobre lo bien que hay que portarse, lo bien que hace tomar agua a la mañana en el centro de jubilados y lo bien que hace no discutir de política. Yo supongo que él nunca le han contado qué es lo que se hace en la Cámara de Diputados. No le han comentado a él y a todos los que a Massa y a buena parte de los que integran la lista de Massa. La señora Tundis, seguramente nadie le ha contado que en la Cámara de Diputados no se habla del último momento de los jubilados, sino que hay que discutir proyectos y hay que construir mayorías y hay que discutir con núcleos aliados y con núcleos adversarios. La va a pasar re mal, pobre. Bueno, pero fíjate, Barra, que estamos eligiendo diputados. Y las personas estas parece que estuvieran en un casting pidiendo trabajo en la televisión. Digo, no parece que quisieran ser diputados, ¿no? Sí, no, una acotación a lo que dice Edgardo, porque creo que comparto, pero tengo un matiz. Estas elecciones son muy importantes. Yo no quise decir nada en contra de eso. Por eso que esto guarda con esta cosa del medio término, porque acá hay a algunos de ellos se le ha escapado también. Los muchachos ¿cómo se llama esto? UNEN. Sí. Lo dicen. El objetivo es sacarle la mayoría legislativa al gobierno para que no pueda gobernar. Es decir, no es esta mentirilla de que el medio término y si hay más diversidad es más democrático y demás. Ojo, porque le llega a alguna gente que te dice, no, si esta fuera una elección presidencial yo tengo claro, porque el kirchnerismo demostró que hace y que qué sé yo. Pero esta que es de medio término, por ahí me doy un gustito y lo dejo llegar al Parlamento alguno así hay más diversidad, más democracia. Ojo, no estoy de acuerdo. Es un peligro. Esta es una elección trascendente. El 2013 está 2 años antes que el 2015. Igual, Carlos, te digo... Y empiezan a preparar el camino. En coincidencia con eso te digo que el operativo que está montando Clarín no es el operativo para poner un diputado distinto. Desde luego. El operativo es la construcción de una alternativa electoral. En ese sentido yo digo... Sí, está claro. Por supuesto que se juega mucho acá, pero aún cuando pudieran tener un aspecto, yo creo que no van a llegar a esos objetivos que se proponen, pero aun cuando instalaran un nuevo personaje distinto en materia de fórmulas, el tipo de personaje que están construyendo yo lo veo opaco y con nulas posibilidades de desarrollo. Eso es lo que quiero decir, coincidiendo con que estas elecciones no son una cuestión quieren secundaria. reeditar el Grupo A, por supuesto. Que se llamará distinto porque se desprestigió por el nombre, supuesto. pero quieren reeditar el Grupo A. ¿Cómo se llamará? No va a haber, porque no van a llegar, pero es lo que intentan. Más A. Menos A. Sí. Che, qué loco lo de Stolbizer quejándose de Clarín, que Clarín banca a Massa, ¿no? Tiene que mirar menos 678. No, pasan cosas raras, digamos, con la oposición en la Argentina. Se da cuenta de cosas o reivindica de pronto banderas que parecía que las tenían absolutamente olvidadas o que eran obsesiones del oficialismo. En este caso, bueno, cómo se manipula la información, cómo se quiere catapultar e imponer determinado personaje, creo que es grotesco en el caso de Massa. Pero hoy a la tarde, la verdad, antes de venir acá, escuchaba un reportaje que le hicieron en Radio Continental María O'Donnell y Diego Schurman a Massa. Y me parece que el perfil pastoral de Massa queda en evidencia que es solo una cáscara, digamos, muy trabajada con sus asesores de campaña, pero que apenas se lo molesta con alguna pregunta que a él lo incomoda, empieza a maltratar literalmente a los periodistas, a decir que vayan a buscar archivos. Por ejemplo, le preguntaron
cómo explicaba esto de los documentos de los Wikileaks, ¿no? Donde Santiago O'Donnell reflejó en su libro que Massa, en sus reiteradas visitas a la Embajada de los Estados Unidos, había dicho que el expresidente Kirchner era un perverso y un psicópata, si seguía sosteniendo esto. Entonces Massa dijo, bueno, yo eso ya lo aclaré hace 3 años, pero eso es historia, pasó hace 3 años. Le insistieron, pero bueno, vaya a buscar lo que dije hace 3 años. No dijo nada. Digamos, no aclaró nada, era más fácil, ¿no? Si se acuerda, si va a decir lo mismo que hace 3 años, lo puede repetir ahora. Ahora, si va a cambiar, es un problema. Se enojó. Se enojó. Y también le insistieron con la primera pregunta que no contestó en esta entrevista, en la entrevista que vimos de Maximiliano Montenegro, sobre la definición que le pide Macri acerca de dónde está, de sus aliados. Tampoco contesta. Y sale con esto de que mirar el futuro y hacia adelante, la seguridad, la paz, el amor y todo esto. Ahora, ¿qué problema tiene en realidad Massa en este frente renovador, en este rejunte que ha sabido sintetizar? La verdad que él necesita el voto de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Y el macrismo no le suma en la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco se puede pelear con Macri porque, digamos, quedan demasiado descolocados los dos. La poca palabra, porque Macri ha reiterado públicamente, y en esto no es inocente, porque Macri, la verdad yo no comparto absolutamente nada de lo que piensa, pero a esta altura algo ha aprendido. No va a salir a decir eso, sino lo está comprometiendo públicamente, decir, bueno, mira, acá hicimos un compromiso, no presentamos lista nosotros, no nos daban los números para apoyarte a vos. Decí algo porque a mí me estás complicando la vida. Gustosi les dijo literalmente que se habían quedado, el intendente de Almirante Brown, que va segundo en la lista de Massa, que se habían quedado afuera de la fiestita de cumpleaños y que por eso querían sumarse a colgarse de Massa. Entonces me parece que eso muestra a las claras que no hay una síntesis posible. ¿Cómo se hace para presentar proyectos en común en la Cámara de Diputados con visiones tan antagónicas? Y a Mirta Tundis la sacaron de circulación. Ustedes vieron que después de ese reportaje, donde no pudo esta mujer sintetizar una propuesta, no era tanto. Bueno, pero tampoco se les habían dicho las propuestas, no era culpa de Mirta. Pero no dio más entrevistas, no dio más entrevistas. Vamos a ver qué está pasando con los spots, que están muy buenos, lo vemos. La OPO inclasificable y el análisis de los spots. Massa en su marketinero spot utiliza la música del cantante Axel y el grupo Clarín casualmente va al corte con el mismo tema musical. Todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos repasando la actividad del Papa Francisco en Brasil. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Hablando del discurso amor y paz de este sector, lo que retuiteó la mujer de Massa no es muy pacífico ni amoroso, precisamente. Veamos este afiche. El verdadero pensamiento de la familia Massa sobre el peronismo. Tuit de Marina Cassese, ex diputada del PJ opositor, retuiteada por Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. Las ratas cantan la marcha, van a la plaza, abrazan a las sagradas mamás blancas para tapar las garcadas, las paladas afanadas. Pasemos a Weinfeld y su comentario sobre el spot que días atrás exhibía el kirchnerismo. Materia de spot, ¿qué es lo que hay? Hay una gran centralidad de la presidenta que también se expresa en la campaña del oficialismo. La campaña del oficialismo ciertamente está muy dominada y muy centrada. Parece casi candidata y jefa de campaña, ¿no? Exacto. Cuando uno ve, por ejemplo, la duración de algunos de los spots, en lo que está Insaurralde, a uno le parece que es cortito el tramo que le toca a Insaurralde. Yo no lo sé. O sea, pero es fuerte, ¿no? Es decir, hay mucho Cristina y un tramo Insaurralde.
Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tulio, diputada nacional. En el nuevo spot del Frente para la Victoria, Insaurralde es el único protagonista. A ver, la política me relaciona muchos afectos, como allá de que en política a veces dicen que los afectos hay que dejarlo de lado, y yo no puedo. Sin amor, sin cariño, no lo puedo. No puedo crear ni grupos de trabajo. Formamos parte de un gran proyecto de ideas, de debates, donde pensamos en cómo incluir a la enorme mayoría de los argentinos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria. Sigamos con los spots. ¿Qué decir de estos de De la Sota, donde con un impostado tono campechano a lo Leuco se quiere vender como un tipo querible? Gringo, entre tantas obras, hemos construido, continuado e inaugurado juntos nada menos que 6 puentes en Córdoba. Las obras más importantes para Córdoba no las hace el gobierno nacional, las hacemos nosotros, los cordobeses. Y eso no deja de sorprender. ¿Estás bien, negro? Sí, estoy bien. Está bien, está bien. Te dije que era alto. Y en el 2011... Che, muchachos, ¿no nos van a decir que con este yudito hacemos el combustible para venderle al negro Obama? Mole, pero no es solamente Obama, es a muchos más países del mundo. ¿Máquinas agrícolas también? Sí, Fabio. Córdoba progresa en grande. Cada día exportamos un poco más. Salúdalo. Te debe estar mirando. Qué cool. ¿Cuál de estos es mejor? ¿El de Wiener, que sin decir nada no dice nada? ¿O el país de fantasía de Stolbizer Alfonsín? Después de tantos años juntos, te puedes seguir mirando a los ojos. Eso es un país normal. Frente Progresista Cívico y Social. ¿Es de Tina o es de Argen? Es de Argen, pero ¿qué importa dónde es? ¡Ah! ¿Cómo haces esto? No, que se... ¡No voy a ir a Argen! Me duele que destruyan al radicalismo con decisiones estratégicas absolutamente equivocadas, como ha sido el acuerdo de Alfonsín con de Narváez, ¿no? Pues además, Alfonsín en ese acuerdo rompió lo que nosotros veníamos armando, fue una decisión equivocada. El radicalismo decidió tomar un atajo pensando que eso le daba mejores chances electorales y definitivamente fue a buscar el armado de una coalición política claramente conservadora. Que yo no resisto en lo personal un archivo, no sé cómo lo puede resistir Ricardo Alfonsín. Veíamos también cómo Vilma Ripoll y Macri tienen el mismo eslogan. Curioso, ¿no? Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. En Buenos Aires, Marta Maffei y Juan Carlos Alderete. Juntos podemos. Lista 1-505. Juntos podemos. Juntos podemos. Web oficial de Vilma Ripoll. Podemos presentó cautelar que exige al PRO retire publicidad. Ripoll señaló: ver una diversidad de afiches callejeros, spots televisivos y radiales con el nombre de nuestra lista utilizado por la fuerza que gobierna la capital nos ha indignado y ha generado el repudio por parte de miles de personas que nos han hecho llegar su reclamo. Una crisis de qué se quiere decir, si es posible que la izquierda supuestamente diga lo mismo que la derecha, ¿no? La coincidencia del eslogan entre el MST de Vilma Ripoll y el PRO de Mauricio Macri, Juntos Podemos. Me parece que esa coincidencia termina brutalmente poniendo sobre la mesa otras coincidencias que han sido parteaguas de la historia reciente de la Argentina y que me parece que es el motivo por el cual estamos debatiendo lo que estamos debatiendo, que fue el conflicto con las patronales del campo, donde el sector de Vilma Ripoll terminó coincidiendo con la sociedad rural. Ayer, sin ir más lejos, en el acto de los ruralistas apareció Vilma Ripoll.
¿Qué hacías, Vilma Ripoll, representando a la izquierda en un acto donde están los estancieros, los chacareros, todo eso? ¿Qué hacías vos? Estábamos ahí, como estuvimos en los cortes, fuimos dos veces, tres al corte de Gualeguaychú, al que dirige De Angelis. Estuvimos también en los cortes del sur de la provincia de Santa Fe. Esto es absolutamente incomprensible, creo que para cualquier analista político que mínimamente trate de entender cómo puede ser que una fuerza de izquierda termine defendiendo los intereses de quienes han ganado fortuna como nunca antes en este país. Y Heller, a ver, a mí yo lo que pienso, no me gustaría que quede la idea de que una coalición política es algo malo por sí mismo, ¿no? Malo. Pasa que estos... Todos nosotros formamos parte de una coalición política, pero las coaliciones políticas tienen que tener rasgos de identidades comunes, y tal vez los tenga, porque si uno repasa, empecemos por el final, fuimos al corte de De Angelis, y De Angelis ahora es candidato del PRO, Juntos Podemos. Sí. Es decir que hay una... sí. Digo, por ahí el tema es más profundo que el mero error de la superposición de eslogan. Yo en broma decía antes, por ahí tiene la misma agencia de publicidad también. Puede darse que a todos les vende lo mismo. Y que le vende el mismo producto, porque como estamos con esto de los productos enlatados, igual casi no habría que hacer comentarios, ¿no? Porque yo creo que las imágenes son de una elocuencia fantástica. En definitiva, creo que sirven para lo que hablamos en el bloque anterior también, ¿no? En cuanto a qué es la política para esta gente, que es toda una cuestión de eslogan vacíos, de frases contradictorias y... Ojo con eso que dijo Stolbizer, yo no resisto un archivo, dijo, ¿no? Sí. Porque efectivamente, cuando vos mirás las cosas que han dicho, como podríamos buscar las cosas que ha dicho Pino Solanas de Pratgay, como podés decir, y que vos ahora los ves, las cosas que ha dicho Carrió de los radicales en general, Pino Solanas de los radicales en general, y ahora ves todas esas conjunciones, entonces la pregunta es, ¿qué los une? Y los une una sola cosa, oponerse a este proyecto. Está claro, no tienen propuesta, no necesitan propuesta. La propuesta de ellos es de un punto. Es lo que Macri, en su sincericidio, dice. Nos pusimos de acuerdo para ponerle un límite a los Kirchner. Entre paréntesis, estará pensando en el pibito ahora también, ¿no? Porque dice los Kirchner, estará hablando de, ¿cómo se llama? De Néstor Iván. Néstor Iván también ya como un problema en perspectiva. Y ya lo debe estar preocupando también el tema. Y porque esta gente que está tan reacia a la participación de la juventud y que le complica tanto la historia, el hecho de que los jóvenes se expresen, caminen, que sean transgresores y demás, en un esquema de que la humanidad crece y va a haber jóvenes siempre y siempre va a haber transgresores, y lo bueno que haya transgresores. Por ahí escuchaba alguna declaración de algún candidato que dice que se fue de algún espacio porque existía la cámpora, ¿no? Y yo lo escuchaba al Papa Francisco pidiéndole a los jóvenes que sean traviesos, que sean transgresores, que participen, que se comprometan. Y si logramos algo si logró algo Néstor, en principio en la política, desde este proceso de transformación, fue incluir a todo el mundo y provocar en la juventud esa rebeldía y esas ganas de participar, esa militancia permanente, esas ganas de ayudar al otro. Y pareciera que molesta. Me imagino que debe molestar también a largo plazo pensar que los chicos van a crecer y en algún momento van a ser jóvenes y van a ser transgresores y se van a animar, y unos serán Cámporas, Colinas, la Néstor, compas, serán lo que fueran como grupo de jóvenes activos. Hoy lo pide el Papa y se lo pide a la juventud en Brasil. Y el candidato del Frente Renovador le molesta los espacios donde participan los jóvenes. Yo voy a tratar de seguir los consejos del Papa, creo que siempre son mucho más sanos, ¿no? Yo creo que los cordobeses tienen que hacer un acto de desagravio al humor cordobés. Porque la verdad que el spot de la Sota con los puentes... Es lindo, a mí me gustó.
merece un Clio. ¿Lo podés explicar? ¿Lo podés explicar? Y que hacen puentes tan rápido y tan altos que se le caen. Y parece que hay mucha gente haciendo aladentismo en Córdoba. No, digo, es toda una propuesta. Que levantan hay que explicarlo. Todos los días. Es todo por eso, merece un Clio. ¿Qué opinan los que no se llaman Carlos? El tema me quedé con esa pregunta sobre las coaliciones políticas, coincidiendo con lo que dice Carlos, que en la Argentina le estamos llamando coaliciones políticas a cosas que tienen bastante poco de coalición política. Lo que en realidad se está expresando, digo, el caso de UNEN, que es el más característico, y justamente se llama UNEN, ¿no? Con lo cual estremece más todavía, unir a aquellos que hasta hace pocos meses se intercambiaban las descalificaciones más terminales. Yo creo que lo que está pasando es una vuelta de tuerca para algunos sectores en lo que la derecha, los neoliberales concibieron como la muerte de la política y en consecuencia la muerte de los partidos políticos. Lo que hay es un cambio de la idea del partido político como programa, como proyecto orgánico, como funcionamiento colectivo, por la aparición de figuras de orden personalista, televisivas, y las fuerzas, digo, Elisa, si hoy alguien dice, bueno, ¿de qué partido es Elisa Carrió? La UNEN, vamos a tomar la UNEN. ¿Elisa Carrió de qué partido es? Hay una coalición cívica que es aliada de otra coalición cívica, o sea que mucho partido político no parece que haya ahí. Los radicales van en dos listas distintas, o sea, ni siquiera hay una orgánica radical que determine una presencia constitutiva de la UCR en la coalición. Victoria Donda, ¿a qué partido pertenece? Si uno hace una encuesta, sí, yo sé, nosotros sabemos, pero si uno hace una encuesta masiva en la población, le va a salir un alto porcentaje de no sabe, no contesta, porque más allá de no sabe, no contesta, no importa a qué partido pertenece, ni a qué historia, ni qué tradición ideológica sostiene, porque se ha fundido todo en una especie de carrera por la consagración de caras y de imágenes y de ciertos giros lingüísticos que pueden atraer más votantes desprevenidos, o no desprevenidos, simplemente votantes flotantes, que en la capital siempre han sido una parte del electorado. Creo que reemplazar a los partidos políticos tienen muchas críticas que se le pueden hacer, pero reemplazar a los partidos políticos por castings televisivos me parece que es ir en dirección contraria a lo que es el fortalecimiento de la democracia, en fuerzas que se pasan la vida diciendo, expresando su preocupación por la calidad institucional, la calidad de la democracia, ¿no? Claro. Perdón, y de paso una sola cosita más. El punto que Elisa Carrió hace por lo menos 4 años que dirige a los radicales. Los dirige. Cuando los radicales quieren tomar una actitud que sale de la norma de los grandes grupos mediáticos, Elisa Carrió dice, ahí está el Pacto de Olivos, ahí está la rosca, claro, ahí está la cooperativa, la tranza y la corrupción. Y terminan haciendo lo que dice Elisa Carrió, y ahora no solo terminan haciendo lo que dice Elisa Carrió, sino que terminan dirigidos por Elisa Carrió. Sí, ayer Orlando hablaba hacía una diferencia entre el espacio y los partidos. Decía, se está hablando mucho de espacio y se dejó de hablar de partido. Creo que en parte sí, lo que han mencionado acá mismo, ¿no? Me resultó interesante esa idea, porque también el espacio, por un lado, lo que supone es la posibilidad de un amontonamiento, como decías vos. Se van acumulando alguna especie de sala vacía, un lugar o un no lugar, si querés, en el cual se van amontonando sin ningún tipo de linealidad programática, que tiene que ver con los fundamentos y con los orígenes de los partidos, que, o sea, más allá de las líneas internas que tienen los partidos, hay una cierta coherencia, una continuidad, insisto, más allá de que siempre, claro que hay diferencias, pero el espacio parece una sala vacía en la cual se va juntando gente que tiene, digamos, intereses dispersos. Ahora, después también se da una cuestión ahí. Digo, si quieren haciendo el juego con el tema del espacio y el tiempo, el gran problema que tienen estos espacios es el tiempo. Es decir, no pueden tener continuidad en el tiempo. Y justamente como no tienen continuidad en el tiempo, no tienen la idea de proyecto. Cuando uno habla de proyecto, habla de ir hacia adelante. Y para eso tiene que pensar el tiempo, más allá del espacio donde nos juntamos. Sí. Y después, digo, está la cuestión también de cómo, lo escuché, creo que fue de Mendiguren, que es parte de la lista de Massa, cuando le decían, bueno, es una lista muy heterogénea, ¿no?, la de ustedes. Y él decía, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, cada uno de la lista sabe de algo, más o menos la idea. Sería, bueno, entonces, Mirta Tundi sabe de los jubilados, yo, Mendiguren, sé de la industria, Giustosi y Massa sabemos de la gestión, ¿y Gianola? Y Gianola sabe bueno, entonces, digo, ahora, es una idea bastante... Bueno, preguntaba.
digo, es una idea bastante particular, es como un principio de especialización. Están los especialistas de cada área, pero en ningún momento se muestra cuál es la continuidad y cuál es el programa que los atraviesa, como si armar algo fuera nada más que un grupo de técnicos con supuestos saberes que se dirigen a áreas, sin ninguna línea de programa o de fundamentos filosóficos y políticos que los atraviesen, ¿no? Nadie va a hablar de Sarlo. Se ríe. Pero dice algo obvio. Estoy de acuerdo con Beatriz Sarlo. No, Beatriz Sarlo dice que el peronismo provee de los candidatos de la pospolítica. Bueno, el peronismo... Yo puedo hablar de lo que escuché en el spot, lo que dice el spot, salvo que a mí no me gusta mucho el uso de la idea de demagogia. No comparto, porque en general es una especie de concepto comodín donde cualquier promesa política y cualquier expresión política que acude, que apela al pueblo, está tachada de una inverosimilitud. A mí me parece que, no solo en la política, también con el Papa se dice lo mismo, que los gestos del Papa son demagógicos. Yo creo que hay momentos en la vida de las instituciones, de la Iglesia y de la política, en la que una apelación que desafía sentidos comunes y que provoca y que estremece, que sacude las convenciones, suelen ser muy útiles. Lo que hace Massa no tiene nada que ver con eso. Lo que hace Massa es ir para atrás en todo sentido, es acomodarse al mínimo común del pensamiento. Es decir, pensar lo menos posible es el esquema. Es un esquema muy televisivo, por otro lado, ¿no? Es decir, el político, ¿cómo hace para atraer audiencias el político? Y hace pensar lo menos posible, porque si haces pensar mucho, la audiencia se va. Esa es la idea televisiva. Pero esa misma rigurosidad que tiene Sarlo, a mí me parece que lo describe bien a Massa, pero uno podría exigírsela también para la descripción de la candidata que ella siempre votó y que dijo, que votó abiertamente, que es Carrió. Sí, qué raro, ¿no? Es aguda en algunas descripciones de algunos candidatos. Ahora, es decir, si quisiera podría ser aguda. Entiendo que sí. Digo, ese es el... Entiendo que con sí. Qué. Quizás lo dijo, quizás en la entrevista después en algún momento habló, pero me parece que no. Vamos a preguntar. No dijo nada, me dice acá un señor. No, yo la vi, era una chica. ¿No la tenía? ¿Estabas diciendo algo? No, la vi solo ese pedacito de la entrevista, no me pareció ninguna genialidad, así que no. Entonces vamos ya mismo a... subió el salario mínimo, pero a Manieto le pareció poco. Nos vemos. Los medios opositores te ocultan que Argentina tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de la región, lo que se realza al vincularse con los recientes indicadores de la CEPAL, que depende de la ONU, respecto del crecimiento. No es poca cosa asistir a la 10ª reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, desde el lugar que venimos en la Argentina, desde el año 2003, con un salario mínimo vital y móvil que no era vital, que era mínimo y no era móvil, de 200 pesos, a este nuevo salario acordado hoy libremente entre empresarios y trabajadores de 3.600 pesos, que significa nada más ni nada menos que un incremento punta a punta 2003 a este año de 1.700%. Buenos Aires Herald, Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo el salario mínimo de Argentina se compara con países de la región? Salario oficial argentino en dólares, 667 al mes. En Uruguay, 405 dólares al mes. En Venezuela, 390 dólares. En Chile, 383 dólares. En Brasil, 301 dólares. En Perú, 269 dólares. En Bolivia, 172 dólares. En ámbito.com, CEPAL mantiene en 3,5% la estimación de crecimiento de Argentina. Los países de América Latina y el Caribe crecerán en su conjunto un 3%. La economía en mayo creció un 7,8%, venía a crecer un 7% en abril, se estima, hay algunos analistas privados que dicen que por ahí andaría en junio. Es un crecimiento hoy inusual en cualquier lugar del mundo. Hoy China, que era el país que más crecía, crece al 7%. La Universidad Católica Argentina no tiene la más mínima cercanía con el gobierno. Al contrario, es muy crítica del gobierno. ¿Qué dice la Universidad Católica? Que en los últimos 3 años la pobreza bajó 2 puntos. Es decir, la Universidad Católica dice que la pobreza bajó.
Todos estos indicadores son olímpicamente ignorados por los medios hegemónicos y el anuncio del aumento del salario mínimo y la devolución de ganancias de medio aguinaldo es rubricado por un Bonelli genial. He tomado la decisión de eliminar la deducción de ganancias para esta primera cuota del aguinaldo de los trabajadores. Lo cierto es que van a poder contar con esa deducción que se hizo en la primera cuota del salario como un agregado más en el salario a cobrar a fines de julio. Antes, el gobierno malo te sacaba un montón. Va a haber muchísima gente que va a pagar el impuesto a las ganancias y esto va a hacer que mucha gente pierda parte de ese medio aguinaldo. Se calcula que ya, como está el sistema actualmente, el aguinaldo se pierde. El impuesto a las ganancias, que se ha convertido en un verdadero impuesto al sueldo para los trabajadores de clase media y se ha convertido en un verdadero flagelo para el bolsillo de los trabajadores. Esto va a hacer que mucha gente deje de percibir buena parte del medio aguinaldo por las distorsiones de la AFIP. Ahora, el gobierno malo te devuelve muy poco. Está excluido el pago del medio aguinaldo del impuesto. Ahora, hay que calcular que más o menos un trabajador soltero que gana unos 10.000 pesos recibiría o tendría que recibir de las empresas entre unos 500 y unos 700 pesos, lo cual implica que es más o menos la salida, financia una salida del fin de semana. El aguinaldo se pierde, un verdadero flagelo para el bolsillo de los trabajadores. Deje de percibir buena parte del medio aguinaldo por las distorsiones de la AFIP. Entre unos 500 y unos 700 pesos. Financia una salida del fin de semana. Financia una salida del fin de semana, más o menos. En el caso de un trabajador casado, de que gana 15.000 pesos, la devolución va a estar en torno a los 1.000 pesos. O sea, son cifras muy exiguas. El aguinaldo se pierde, un verdadero flagelo para el bolsillo de los trabajadores. Deje de percibir buena parte del medio aguinaldo por las distorsiones de la AFIP. Son cifras muy exiguas. Cristina, en plena campaña, anunció la presidenta que va a devolver el impuesto a las ganancias que se hizo sobre el aguinaldo. Y ocurre en plena campaña. Se anuncia que va a devolverse el impuesto de ganancias que se hizo sobre el aguinaldo. Por única vez el aguinaldo que ya se cobró, ni siquiera se anuncia que va a ser todo el año con diciembre incluido. Es aparentemente una medida solo por la campaña. Sí, la campaña y es un paliativo, ya te digo, yo creo que busca compensar, o sea, es todo para la campaña, Clarín, en campaña, el único diario que agrega el toque en campaña, anuncian el reintegro de ganancias del aguinaldo. Tuvieron una mala jornada ayer, los editores armando la portada estaban un poco enojados. El gobierno accedió recién ahora a un reclamo común y de larga data de distintas organizaciones sindicales. Y efectivamente ayer el que armó la tapa tuvo un mal día y descargó toda la emoción violenta. Y el año pasado, que no había elecciones, El aguinaldo de fin de año ahora no va a ser, retenido de ninguna manera por el cobro de impuesto a las ganancias. Esto abarca el 98% de los trabajadores en relación de dependencia que cobran salarios mensuales de hasta 25.000 pesos. Claro. Una medida solo por la campaña. La verdad, es una buena noticia, Carlos. Muy buena noticia. Sí. Después lees en otro lado, dice a 17 días las elecciones, como diciendo... El Consejo del Salario siempre para esta época, que además haya elecciones, eso pasa cada 2 años. Ay, Bonelli, ¿eh? Claro, cuando es para pagar es un montón y cuando te toca a vos es una cena. O sea, pero si me sacaban 700 era un flagelo, pero si me devuelven 700 me sirve para un fin de semana. Es una miseria. Qué raro. Qué loco, Bonelli. No sé, a mí se me ocurría, por ahí me querés contar otra cosa, pero vos naciste en José C. Paz. Sí, nacimos. Estaba pensando también en este gobierno extraño que tenemos que nunca hizo ningún recorte de nada, siempre hay más. Y yo quería ver cómo está José C. Paz desde que vos te lo acordás hasta ahora. Mira, creo que estos 10 años que tuvimos de evolución permanente, ¿no? Nos ha permitido a nosotros en el distrito, un distrito como José C. Paz que tenía índices terribles,
que nos había dejado el 2001, porque es como una calecita la economía, ¿no? Digo, yo siempre trato de dar figuras para que entendamos de qué se trató siempre y de qué se trata en la actualidad. Imaginemos que la economía es una calecita, y de hecho es una calecita porque gira sobre su propio eje. Y en el medio de la calecita tenés el motor, donde están los señores poderosos que tienen la llave que enciende el motor. Está el hombre que tiene la sortija y que se la da a quien quiere. Y están todos los medios concentrados, están algunos partidos políticos, intereses particulares, y esa calecita gira a la velocidad que ellos quieren. La fuerza centrífuga de la calecita hace que expulse la gente fuera de la calecita, y eso sería el sistema económico. Eso fue el sistema económico antes de Néstor. Nosotros, el conurbano en general, y José Cepaz en particular, era víctima de esa velocidad y de esa fuerza centrífuga que expulsaba a la gente de un sistema que en lugar de incluir expulsaba. Entonces, en la calecita sobraba espacio para unos pocos y atendían necesidades de esos pocos, y mientras tanto todos estamos debajo de la calecita que iba a una velocidad terrible tratando de ver de qué se trata y cómo la parábamos. Hasta que llegó Néstor Kirchner al gobierno y empezó un proyecto de inclusión con crecimiento, y nos empezaron a dar herramientas para que tengamos la posibilidad de inclusión. Lo primero que nos dijeron es, pueden armar cooperativas y construir viviendas. Y era una época difícil en el país, donde después de tantos años de pulverizar todo tipo de industria, se habían perdido hasta los oficios. Lo más difícil fue empezar a tratar de unir, tratar de integrarnos como sociedad, ¿no? Porque cada uno sobrevivía. En esa situación violenta de despojo y de la discriminación y el abandono que nos habían dejado los gobiernos, cada uno trataba de sobrevivir, con lo cual integrarnos como sociedad, como pueblo, fue el primer trabajo que tuvimos que hacer. Y lo hicimos con todas las ganas, con todo el apoyo de un gobierno nacional que nos miró siempre, y yo digo que nos tiraba ladrillo y cemento, palas y cucharas por la cabeza para que nos pongamos a trabajar. Es decir, no vinieron mágicamente las respuestas, la construimos con nuestras propias manos, pero había un eje, un vector que nos decía hacia dónde íbamos y por qué valía la pena. Y así se empezaron a transformar realidades. Hoy en José Cepaz hay 35.000 personas que tienen un techo nuevo producto del Plan Federal de Viviendas. 35.000 personas que tienen agua corriente, que tienen cloaca, que tienen un servicio que recién ahora está llegando al centro de la ciudad, y que ellos que eran los más desposeídos y los que menos tenían, lograron beneficios que aún el centro de la ciudad los está teniendo ahora, porque ya firmamos los convenios, gracias a Dios, con el más cerca, y estamos construyendo las cloacas, inauguramos una planta de tratamiento en estos días y ya se pueden conectar los vecinos, digo, hacia ahí vamos. Pero no fue simplemente agarrarnos la cabeza por lo desgraciada de nuestra situación. Lo fue hasta la llegada de Néstor. Néstor fue el presidente que vino y nos miró, pero a diferencia de otros tantos que nos miraron, Néstor nos vio. Y cuando digo de ver, es ver las necesidades de la gente. Es ver que no solamente que es bueno la inversión pública, en que no es un gasto, que es una inversión que vuelve, no. Ver las necesidades concretas de la gente. Faltaban viviendas y empezamos a construir viviendas. Y no teníamos oficios y tuvimos que arrancar de -10, porque tuvimos que hacer los convenios para que vengan aquellos idóneos a enseñarnos los oficios para construir una vivienda. Lo primero que empezamos fueron con masas, con estacas e hilos, marcando un campo de 20 hectáreas, 1.000 personas que buscaban trabajo. Eso nos dejó el neoliberalismo en la Argentina. Nosotros somos testigos claros y padecimos toda esa situación. Con la llegada de Néstor se empezaron a revertir las cuestiones y empezó a haber otro tipo de proyecto para la comunidad, para el pueblo, ¿sí? Entonces, apostando a esa calecita, o volviendo a hablar de esa calecita que hablábamos recién, con las políticas de inclusión de Néstor empezamos a subirnos unos y otros, y cada vez se subían más a la calecita. Y a medida que subía uno, el de atrás se empujaba, porque era una cuestión sistemática, porque había un proyecto integral que nos permitía dar sustento y continuidad a la inclusión. En la primera etapa, la prioridad la inclusión. Hoy hablamos de inclusión y desarrollo, porque ya atendimos la primera etapa de la inclusión. Entonces, era como que uno empujaba al otro arriba de la calecita, y a medida que íbamos subiendo a la calecita, que el pueblo subía a la calecita, era más pesada, con lo cual quería otra velocidad. Con lo cual ya era más factible que suba otro más, sin tener que correr o arriesgar su vida. Y a punto tal que subió tanto pueblo a esta calecita de la economía argentina, que los que estaban en el medio y que disfrutaban de todo, ya el espacio exclusivo que tenían, lo tuvieron que empezar a compartir con los que menos tenían. Y eso enoja. Y esos son los ruidos. Esos son los ruidos de los medios,
esos son los ruidos en la economía, esas son las corridas cambiarias. Estamos disputando espacios de algunos que tenían espacios como exclusivos. El único derecho que existía era el de ellos. Entonces, tanto proceso y tanto trabajar y tanto esfuerzo fue dando resultados y el pueblo vio los resultados. Por eso los resultados en las elecciones son los que son. Entonces, esa calecita hoy ya está parada. No pueden moverla a la velocidad que quieren. El poder político determina qué se hace en Argentina y no es el poder real de la economía que determina cuáles son las políticas en Argentina. Y eso se logró metiendo mucho pueblo a la calecita y paralizándola y que se mueva al ritmo de un crecimiento ordenado. La sortija la tiene el pueblo hoy. Y aquel que quiera ir por la sortija primero tiene que rendirle cuentas al pueblo. Por eso cuando veo tanto candidato amontonado sin propuesta, digo, se les va a hacer difícil, porque hay mucho esfuerzo y hay mucho sacrificio del pueblo mismo y del gobierno construyendo este presente que hoy tenemos. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más. Que estoy parado en la ola y esa ola rompe y vuelve a crecer. Llévame a lo hondo de tu pecho. Conectar Igualdad. 3,5 millones de netbooks para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Bendición para mis ojos nuevamente.